emergencia para hablar respecto de esta reestructuración de la DINI, ¿no? A un informe. La citación tiene dos puntos. El que usted ha señalado, voy a estar acompañado de la comisión que hizo el informe sobre la situación de la DINI y un supuesto reglaje al señor Baruch Ibcher. Esos son los motivos de la ¿Y citación. por qué se ha retirado del ambiente? No me retiró del ambiente. No, digamos, ya había pasado ya. No, En no. torno a la realización de la DINI, ¿qué es lo que va a informar? Claro. Bueno, ¿Plantear normas, algunas propuestas legislativas? como todos sabemos, el gobierno acaba de dictar un decreto supremo dejando en suspenso las labores de inteligencia operativa. Cuando yo me presenté ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, adelanté que uno de los aspectos que consideraba era que la DINI fundamentalmente debería realizar labores de inteligencia estratégica y no los de inteligencia operativa. Y en ese sentido, el informe final de la comisión hizo esa recomendación, razón por la cual ha salido publicado este decreto supremo. De otro lado, en los diálogos que he venido sosteniendo con los diferentes partidos políticos, también informé que esta decisión la iba a adoptar el Poder Ejecutivo. Respecto a la renuncia de Marisol Espinosa del partido de gobierno, ¿cómo la toma usted como jefe de gabinete? Bueno, hoy día hay un editorial en un importante periódico, ¿no? Refleja un poco una figura constitucional peculiar, ¿no? La vicepresidencia de la República en nuestro país no desempeña función pública alguna, salvo la de encargarse del despacho durante ausencia temporal del presidente de la República. Y en nuestra historia política han habido muchos casos en los cuales se han presentado discrepancias políticas. Eso es todo lo que tendría yo que señalar. Y ya con relación al tema de su vinculación o no con el partido de gobierno, yo no tengo nada que ver en ese aspecto. Señor Cateriano, estamos en vivo para RPP, por favor. Si me podía dar cuenta sobre su lectura respecto a toda esta controversia surgida por la renuncia de Marisol Espinosa al Partido Nacionalista. En todo caso, el Ejecutivo, ¿cómo evaluó este tema? Si ha generado algún tipo de crispación o crisis quizás. En todo caso, ¿cuál es la lectura sobre este tema? Buenos días. Bueno, precisamente sobre ese tema estaba declarando. A nivel del gobierno nosotros no tenemos opinión porque este es un asunto que tiene que ver entre la relación política de la vicepresidenta de la República y el partido de gobierno. Con relación a la vicepresidencia, hasta donde estoy informado, no ha renunciado a la vicepresidencia de la República, por lo tanto sigue ostentando ese cargo. Eso es desde el punto de vista constitucional y jurídico. ¿Se ha generado alguna crisis dentro del RPP partido? Noticias, ¿De repente? sigue consultando. Yo no soy miembro del partido, así que esa pregunta se la debería hacer algún dirigente nacional del partido de gobierno. ¿Cómo queda su situación a nivel de vicepresidencia, tomando en cuenta, bueno, que se aleja del Partido Nacionalista, pero sin embargo va a tener que cumplir con esta función en Palacio de Gobierno? De acuerdo a la Constitución sigue siendo vicepresidente de la República, porque repito, no ha renunciado a ese cargo. Claro. Ahora, señor Cateriano, también quería consultarle respecto a este tema de la moción de censura presentada contra el ministro de Justicia. Esto se va a ver el día jueves acá en el Congreso. En todo caso, la oposición considera de que ya existirían los votos necesarios para esta censura. Y también ayer habían rumores respecto a una renuncia del señor Gustavo Derancén a la cartera de Justicia. ¿Eso es así? Miren, sobre este tema yo quisiera señalar lo siguiente. El actual gobierno no ha dictado la norma que algunos sugieren que es la mordaza que se está aplicando contra la procuradora. El Congreso de la República es el órgano del Estado que tiene la potestad de legislar, es decir, puede derogar total o parcialmente una ley. El Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno no tiene esa facultad, salvo cuando recibe una delegación de facultades legislativas. Entonces, si ahora, a diferencia del pasado, algún sector del Congreso interpreta que esta es una norma que amordaza a los procuradores, el tema lo podrían solucionar el sector de congresistas que cuestionan la vigencia de esta norma. De otro lado, este no es un problema político, sino jurídico. En nuestro esquema constitucional, la declaratoria de la inconstitucionalidad de una
ley o decreto legislativo de manera parcial o textual, la tiene el Tribunal Constitucional. Y son los jueces que tienen además respaldo constitucional para preferir la Constitución al momento de aplicarla si la consideran que afecta mediante la pirámide de Kelsen, el orden jerárquico, una ley. Un funcionario público no tiene esa potestad. Un procurador no puede decir: yo no aplico esta ley porque es inconstitucional, porque esa es tarea propia y privativa de magistrados y de fiscales, no de procuradores. Los funcionarios públicos aplicamos la Constitución en la ley. No hay que olvidar que la primera atribución y obligación del presidente de la República es precisamente la de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y de acatar las resoluciones judiciales. Entonces, acá hay una discrepancia central de carácter jurídico con la fiscal. No estamos cuestionando su labor, el desempeño que ha tenido en el caso Orellana, de ninguna manera. Es un tema jurídico. Los procuradores no determinan la inconstitucionalidad de las leyes. Entonces, si hay un tema respecto al cuestionamiento de la inconstitucionalidad, se puede recurrir mediante la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o presentar un proyecto de ley para que el Congreso lo derogue. Ya han transcurrido, desde que se inició esta polémica jurídica, más de 10 días. Ahora el control absoluto del Parlamento lo tiene la oposición. Tranquilamente se ha podido tramitar un proyecto de ley y derogar este decreto legislativo. De otro lado, políticamente hablando, creo que no es conveniente, a poco más o poco menos de un mes de la convocatoria de elecciones, empecemos con una práctica que por lo menos yo creí que no se iba a realizar, de estar interpelando y censurando ministros de Estado. Esto, si bien es cierto, tiene respaldo constitucional, genera un ambiente de inestabilidad política. Y en este momento el gobierno no tiene ningún mecanismo de defensa frente a la oposición que quiere, aparentemente un sector, no digo toda, iniciar procesos de interpelaciones y censuras a ministros cuando prácticamente ya se va a iniciar la campaña electoral. Entonces, esa es mi opinión. Por esa razón, públicamente he expresado mi respaldo al ministro de Justicia, Gustavo Adriancén. De otro lado, en un esquema institucional hay lo que se llama el principio de subordinación. La voz oficial en los sectores, ministerios, organismos, las tiene el titular del sector. ¿Usted se imagina lo que sería, por ejemplo, el manejo de la Cancillería? Si cada director general al amparo del derecho a la libertad de opinión, expresión o de prensa opinara distinto de la canciller, sería algo caótico. Lo que sí tienen los procuradores es la autonomía garantizada para el ejercicio de sus funciones, pero dentro del marco de la Constitución y la ley. Acá inclusive temas que la prensa, acá no, en ningún momento, por ejemplo, se ha cuestionado un caso vinculado a la fiscal sobre procesos de lavado de activos en la región Ancash. Nadie ha cuestionado eso, simplemente se supone que el Consejo de Defensa del Estado del Ministerio de Justicia indagará. Acá no ha habido ninguna presión política. Acá sí lo que hay es una marcada diferencia jurídica. Los procuradores no declaran la inconstitucionalidad de las normas. Eso no está en ninguna parte de nuestro texto constitucional ni de la ley. Los únicos que determinan la inconstitucionalidad de una ley son los magistrados del Tribunal Constitucional y los jueces que tienen el amparo para preferir la aplicación de la Constitución si es que consideran que una ley es inconstitucional. Después, el resto de funcionarios públicos estamos obligados a respetar la ley, inclusive a sabiendas de que es inconstitucional. Por eso, la Carta Fundamental establece las acciones de inconstitucionalidad, los mecanismos de las garantías constitucionales para recurrir al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para
solicitar esta clase de apreciaciones o pronunciamientos. Entonces el ministro Adriancén no va a renunciar, va a esperar el día jueves la decisión del Pleno. El ministro Adriancén tiene el respaldo político del gabinete, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, Okay. primer ministro, Ahora yo tengo que ir a la comisión y si quieren conversamos luego. No tengo ningún inconveniente en conversar. Bueno, usted ha venido a declarar sobre el tema de la DINI, pero también se entendía, y yo sé que es el tema reservado, pero la semana pasada se habló de un seguimiento a Baruch Hipcher y en medio de se decía que había un seguimiento también al presidente del Congreso cuando estaba postulando a este cargo. Bueno, los temas que hemos tratado en la Comisión de Inteligencia son de carácter reservado, pero efectivamente se han tratado esos asuntos. Yo he rechazado enfáticamente, el gobierno no está haciendo ningún seguimiento político. Este fin de semana pasado ha publicado el gobierno el decreto supremo que prorroga para que no se hagan labores de inteligencia operativa en la DINI, y ese es el marco jurídico. Ahora, hay la necesidad de elaborar una nueva ley para la DINI, sí, sobre eso también hemos debatido, pero sobre el tema del caso del presidente del Congreso, ya el ministro de Defensa, Yaque Balakivi, ha respondido, y Inteligencia del Ejército de ninguna manera ha participado en el proceso o en esta acusación. De otro lado, las fechas no coinciden, porque el supuesto seguimiento que denuncia el señor Hipcher y la reunión con el señor Iberico, en ese entonces todavía no se sabía ni siquiera de la candidatura a la presidencia del Congreso del señor Iberico, así que las fechas tampoco coinciden. Ahora, en ese marco, hoy Perú 21 publica, Premier, un informe sobre presuntos seguimientos que habrían comenzado por parte de policías de la DIRINCRI a partir de 2011. Yo lo que les puedo decir es lo siguiente: a portas de un proceso electoral, denuncias sin pruebas, que solamente contienen fotocopias, fotos, generan un ambiente de inestabilidad. Y lo que yo me he comprometido con la Comisión de Inteligencia es tener una coordinación más estrecha, porque estas acusaciones sin sustento de seguimientos políticos lo único que hacen es generar, repito, un ambiente de inestabilidad. Y así he quedado con los miembros de la Comisión. En lugar de dedicarnos a los periodicazos, certifiquemos, verifiquemos si esas informaciones son ciertas. Yo a lo largo de mi trayectoria pública he combatido todo sistema de inteligencia, de seguimientos, interceptaciones telefónicas, y a estas alturas, a más o menos 30 días de la convocatoria que hará el presidente de la República a las elecciones generales, acusar gratuitamente, sin pruebas, sin indicios, me parece, repito, generar un ambiente innecesario de inestabilidad política. Ahora, el Comercio publicó el viernes parte del informe de la comisión organizadora en el que daban cuenta que la DINI estaba en una crisis, que los agentes se habían dedicado más al frente interno que al externo, y que era la situación política. ¿Qué opinan? A mí me causa gracia, porque primero dijeron que se había designado una comisión para que le hiciera un informe prácticamente a dedo al gobierno para favorecer al gobierno. Y ahora pasamos de una supuesta DINI que era poderosa, que espiaba a todo el mundo, a una DINI precaria y casi en estado de calamidad. Eso demuestra la manera en que lamentablemente a veces se manipula la información. Entonces, en ese sentido, ese tema también lo hemos discutido y creo que debe realizarse con serenidad, con menos ataques políticos y con más argumentos. La historia del pasado vergonzoso de espionaje telefónico, de compra de periodistas, nadie la quiere repetir. Por vez primera en nuestra historia republicana estamos apuntando a una sucesión consecutiva de 4 presidentes democráticos, y ese debe ser nuestro gran esfuerzo. Y en ese sentido también los medios de comunicación deberían cooperar para que entremos ya a la campaña electoral para un
debate de ideas e intercambio. Yo me voy a mantener neutral. Ayer el periódico al cual usted hace referencia publica una entrevista muy sabrosa desde el punto de vista político que me encantaría responder, porque prácticamente fue, como se dice en términos periodísticos, un penal sin arquero, ¿no? Pero me muerdo la lengua. Entonces voy a seguir en ese plan hasta que las circunstancias así lo permitan. Ahora, Muchas ¿el gracias. Ejecutivo se va a arriesgar a una nueva censura, Premier? Mire, sobre el tema de censuras e interpelaciones ya me manifesté en la mañana. Yo creo que a nada conduce el hecho de estar interpelando y censurando ministros a portas de las elecciones. Claro está que es un derecho que tienen los parlamentarios. Nadie ha dudado de la constitucionalidad de una interpelación ni de una censura. Pero, repito, entrando ya a la campaña electoral, ¿conviene estar interpelando, censurando a los ministros o que entremos a un debate amplio, confrontación de ideas? Eso es lo que yo me pregunto. Pero por supuesto que hay una ofensiva y el gobierno ya no tiene ningún mecanismo de defensa. Es decir, resulta paradójico que quienes nos acusaban a nosotros de querer disolver el Congreso constitucionalmente y no apostamos en el gobierno del presidente Humala por esa vía, y muchos nos decían, cuando en el Congreso ya los congresistas sepan que no tienen el derecho de disolver para ejecutar ese mecanismo constitucional, van a empezar a interpelar y censurar ministros. Yo no quiero creer que estemos frente a una escopeta de dos cañones. Adrián, ¿cómo se está?